Buenas, sean todos y todas bienvenidos a la explicación del grupo número 3 y nosotras les estaremos hablando sobre lo que son los métodos y teorías de la antropología cultural. Mi nombre es Alexa Jiménez. El método de esta sigue los procedimientos del método científico general, es decir, del inaugurado por la física, el cual consiste en observar, elaborar hipótesis, verificar y concluir. La metodología de la antropología es dependiente del propósito comparativo y cualitativo que persigue. A la mitad del siglo XIX, las perspectivas evolucionistas, en especial las asociadas con Morgan y Taylor, dominaron la antropología temprana. Los funcionalistas en especial observaron a las sociedades como sistemas en los que varían partes que trabajan en conjunto para mantener el todo. La antropología está marcada por una creciente especialización con base en temas e identidades especiales. La visión boasiana de la antropología es como una disciplina que se subdivide en 4 subcampos, que son la biología, arqueología, cultura y lingüística. Los antropólogos han desarrollado una herramienta de estrategia llamada etnografía, la cual consiste en un estudio a la sociedad más uniforme que sirve para recabar información y generalizar datos de comportamiento humano y de la vida social. Los primeros etnógrafos vivieron en pequeñas sociedades y no olvidemos que la antropología se originó en sociedades no occidentales y no industrializadas. Hay 9 técnicas de etnografía que se pueden utilizar. Estas son la observación directa, la conversación, el método genealógico, los consultores, la historia de vida, el descubrimiento de creencias y percepciones de los nativos, la investigación orientada a problemas de diversos tipos. También está la investigación longitudinal, la investigación en equipo y participación de varios etnógrafos. Un etnógrafo debe prestar atención a todo y registrarlo tal y como lo observa. Suele ser muy difícil el acostumbrarse a los lugares que llegan, ya que experimentan un choque de cultura, pero después de un año en el campo se adaptan. Todas estas vivencias del primer impacto son valiosas e importantes, por ello se deben registrar en un diario personal, también llamado notas de campo. Va de lo más básico a lo más complejo, desde la vestimenta hasta cómo se comportan cuando comen, los ruidos que hacen, cómo miran, etc. Un etnógrafo, entre más aumente su conocimiento de la lengua y la cultura, empieza a comprender más, porque tendrá que pasar diversas etapas. La primera es la fase de la denominación, que es donde se preguntará los nombres de las cosas que los rodean. Después estará en la posibilidad de plantear algunas preguntas más complejas y poderlas entender junto con la respuesta hasta llegar a un punto donde podrá entender las conversaciones entre 2 habitantes, que puede ayudarse con una encuesta etnográfica, la cual incluye una guía de entrevista. Saludos, mi nombre es Betty Hernández y voy a estar hablando acerca de la antropología hoy en día. Comenzaré diciendo que la antropología se constituyó como disciplina independiente durante la segunda mitad del siglo XIX. Uno de los factores que favoreció su aparición fue la difusión de la teoría de la evolución, que en el campo de los estudios sobre la sociedad dio origen al evolucionismo social, entre los cuales uno de los principales autores fue Herbert Spencer.
Los primeros antropólogos pensaban que así como las especies evolucionaban de organismos sencillos a otros más complejos, las sociedades y las culturas de los humanos deben seguir el mismo proceso de evolución hasta producir estructuras complejas como su propia sociedad. Cabe destacar que varios de los antropólogos pioneros eran abogados de profesión, o sea que de modo que las cuestiones jurídicas aparecían frecuentemente como tema central de sus obras. A esta época corresponde el descubrimiento de los sistemas de parentesco por parte de Lewis Henry Morgan. Desde el final del siglo XIX, el enfoque adoptado por los primeros antropólogos fue puesto en tela de juicio por las siguientes generaciones. Después de la crítica de Frank Boas a la antropología evolucionista del siglo XIX, la mayor parte de las teorías producidas por los antropólogos de la primera generación se considera obsoleta. Cabe resaltar que la antropología es sobre todo una ciencia integrada que estudia el ser humano en el marco de la sociedad y la cultura a las que pertenece y al mismo tiempo como productos de esta. Se le puede definir como la ciencia que se ocupa de estudiar el origen y el desarrollo de toda la gama de la variabilidad humana y la forma de comportamiento a través del tiempo y del espacio. Gracias. Buenas, mi nombre es Diana Guerrero y hoy les voy a hablar sobre las diferentes teorías antropológicas a lo largo del tiempo. La antropología tiene varios impulsadores que son considerados como los padres y las madres. En ellos se destacan Lewis Henry Morgan, Sir Edward Burnett Taylor, Franz Boas y Boleslaw Malinowski. Y en las madres se destacan Ruth Benedict y especialmente a Margaret Mead. El evolucionalismo. Boas fue el primero en dar sus ideas, las cuales surgen a partir del evolucionalismo del siglo XIX. Y en esas practicaron Morgan y Taylor. Morgan en sus estudios dividió la evolución en etapas como el salvajismo, barbarie y la civilización. Estas fueron rechazadas, la palabra salvajismo y barbarie. Se le conoce como evolucionalismo un lineal del que da referencia sobre lo que es una línea o ruta de desarrollo cultural. Él los dividió ya que pensaba que las sociedades de su tiempo podían colocarse en diferentes etapas. Sin embargo, aun cuando tenía esas ideas con su firmeza, no fue suficiente y fue rechazada. Decían que su error estaba en creer que la evolución era una sola línea. Morgan también es muy reconocido por haber hecho la primera etnografía antropológica, y Morgan no fue el único en creer que la evolución era lineal, ya que estaba Taylor. Él propuso que la ruta unilineal desde el animismo hasta el politeísmo, luego al monoteísmo y finalmente a la ciencia. Él creía con que el crecimiento de la ciencia, la religión se iría desplazando, pues decía que la ciencia cada día iba proporcionando más explicaciones y cada vez mejores. Los boasianos. Boas, como ya se dijo, es uno de los padres de la antropología. Él contribuyó a la cultura, a la biología y a la lingüística. Demostró que la biología humana era plástica y que podía cambiar por el ambiente, incluidas las fuerzas naturales. Trabajó mucho con sus estudiantes para demostrar que la biología no determina la cultura. Boas y sus seguidores, los boasianos, tenían una postura llamada particularmente histórico, el cual rechazó lo que dichos académicos llamaron medio comparativo. Los evolucionalistas, el estudio de Boas, comparaban la sociedad con la intención de reconstruir la historia evolutiva del Homo sapiens. Aunque los boasianos no niegan la invención del independiente, otorgaron mayor importancia a la difusión o el préstamo de otras culturas. Otro movimiento llamado funcionalismo es el cual proponía la búsqueda de los orígenes. Sus dos corrientes principales se asociaron a Alfred Radcliffe Brown y Malinowski. Ambos se enfocaban en el presente y dejaban de lado la historia. Malinowski es considerado el padre de la etnografía
por sus diversos trabajos en el campo que realizó. Creía que los seres humanos tenían un conjunto de necesidades biológicas universales y desarrollaron costumbres para satisfacerlas. El funcionalismo estructural hace referencia a las costumbres, las prácticas y los roles sociales en el comportamiento. Este sirve para presentar la estructura social. El configuracionismo fue creado por Benedict y Meg, la madre de la antropología, que desarrollaron un enfoque nuevo a la cultura y denominaron como configuracionismo a lo que se relaciona con el funcionalismo en el sentido de que la cultura se ve como todo integrado. Benedict dijo que los rasgos culturales también tienen patrones o se integran de manera única. El neoevolucionalismo. A final de la Segunda Guerra Mundial se crea un nuevo campo de investigación llamado neoevolucionalismo, el cual trata la evolución en sí, ya que siendo básicos en biología, Julian Stewart propone un modelo evolutivo de evolucionismo multilineal. Demostró cómo la cultura cambia de diferentes líneas y también fue pionero en la ecología cultural conocida como la antropología ecológica. La cultura y el individuo. Gracias a la propuesta del materialismo cultural, se dio a conocer que todas las sociedades tienen una infraestructura. De ahí se desarrolla la estructura, las relaciones sociales, la forma de parentesco y la descendencia. La superestructura es de tercer nivel y es donde entre la religión, la ideología, el juego, los aspectos de la cultura más alejados de la carne y de los huesos, que permiten sobrevivir a todas las culturas. White vio la antropología como una ciencia y la llamó culturología. Observó constelaciones de las fuerzas culturales que produjeron grandes individuos. Kreber llamó reino a la cultura y propuso el nombre de superorgánico, el cual abrió un nuevo dominio de análisis separable pero comparable en importancia con lo orgánico. Se convirtió en un antropólogo cultural y vio la cultura como una ciencia. Ahora, la antropología simbólica. La antropología simbólica examina los símbolos y los rituales que se usan para rectificar, anticipar y evitar conflictos. Esta analiza sus significados y sus funciones sociales dentro de un individuo. Kritz definió que la antropología imperativa, la cual se encuentra dentro de la antropología simbólica, aborda la cultura en textos cuya forma. Muchas gracias, mi nombre es Diana Guerrero.